para que tengas paciencia. Y después con la fe y la paciencia vas a poder llegar a conquistar grandes cosas, si Dios te permite vida. Pero tienes que tener dos cosas, la fe y la paciencia. Paz de Cristo, buenos días, buenas noches, ¿cómo están por ahí? Aquí Ramiro Ibúa saludándolos una vez más desde aquí de la hermosa ciudad de Houston, Texas. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Aquí vamos todos por el camino en las mañanas, muy cargados. Mira, aquí va un tráiler cargado, va a su trabajo, a entregar su trabajo, y así todos vamos al trabajo. Ahorita los carros, las trocas y todo van cargados porque van a su destino, al lugar de trabajo. Y por la tarde pues ya vienen vacíos después de trabajar todo el día. Así es la vida, así es lo que hacemos cada día. Eso es la naturaleza del hombre, salir a trabajar todos los días, 6 días por semana. Pero un día hay que darlo al Señor. Un día hay que reconocer, todo un día hay que reconocer lo que es 24 horas, hay que reconocer al Dios que nos hizo, al Dios que nos formó, reconocer su grandeza, darle gracias por lo que Él hace por nosotros, porque Él es el que nos da la vida, por Él vivimos, por Él somos. Cristo habló unas palabras muy importantes cuando estaba aquí en la tierra. Dijo: para todos los que estáis trabajados y cargados, dijo, para todos los que estáis trabajados, algo así, y cargados, dice, venir a mí. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es un llamamiento que el Señor hace. El yugo es la parte que conecta a los bueyes, que va en la cabeza de los bueyes. El yugo es la parte que siempre en las yuntas de bueyes siempre se pone un buey viejo y un novillo, un nuevo, porque el buey viejo, la vaca vieja, sí, para que me entiendas, ya es diestro en el arado, en el trabajo, y entonces se le pega un novillo, un nuevo, para que aprenda. Y a eso se refería nuestro Señor Jesucristo cuando dice: llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque está hablando de que si tú te acercas a Dios, si tú quieres una verdadera bendición, pues conéctate a Cristo. Conéctate a Cristo, y Él está diciendo que Él es manso y Él es humilde de corazón. Y por eso dice: venir a mí, llevar mi yugo, y vas a hallar descanso, o sea, vas a hallar la verdadera felicidad, la verdadera bendición, vas a hallar descanso para tu alma, porque a veces el alma se frustra, se irrita, se desespera, o sea, los sentimientos del hombre se desesperan y batallamos, pero estar con Cristo es una grande bendición. Estar cerca de Dios y saber que Él está con nosotros y que Él nos ayuda y que Él está por nosotros. Como dice la Escritura, si Dios por nosotros, o si Dios con nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? El apóstol Pablo se atrevió a decir: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo bajo, ni lo alto, ni ninguna cosa criada nos separará del amor de Cristo. Nada nos puede separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Yo no me puedo quedar callado, últimamente quisiera estar siempre hablando, porque yo mi llamamiento es predicar el evangelio, es preparar varones, capacitar varones, enseñar las cosas que Dios nos da, las cosas que recibimos de parte de Dios. Ese es mi llamado, ayudar a los hombres de Dios, ayudar a los que predican el evangelio. Ese es mi llamado, porque yo crecí cuidando chivas y borregas, o sea, crecí labrando la tierra, las parcelas. Me describo como que nací en una cueva, crecí en una cueva, no fui a la escuela, es la manera como yo me describo. Y a la edad de 17 años, pues entré a la luz. Más o menos a la edad de 16, 17 años entré a la luz, o sea, me vine de aquellos lugares donde no había electricidad, donde no había luz, donde no había refrigerador, no había aire acondicionado, no había calentón, no había carros. Me pasé a Estados Unidos, y en Estados Unidos pues ya había todo. En 1982 ya había completamente todo, muy hermoso, muy bonito. Entonces pasé, como quien dice, de las tinieblas a la luz. Y uno de los grandes panoramas que tenemos en la Biblia, los más grandes panoramas que tenemos en la Biblia, es que los hombres fueron pastores. Los hombres de Dios fueron pastores. Y no es porque no había otra cosa que hacer. Porque a veces a los que estudian mucho se les ocurre, no, pues no había otra cosa más que hacer. Tenían que ser pastores, tenían que ser personas de ganado, tenían que ser de la agricultura. No, lo que Dios nos enseña es porque eso es lo bueno y eso es la verdadera formación. Ser pastor es un trabajo 24/7. Y no hay días de fiesta, no hay fines de semana, no hay noches de descanso. Ser pastor, en la manera como yo crecí, es 24/7. Todo el tiempo detrás de las ovejas, todo el tiempo estar al cuidado de ellas día y noche. Entonces, no hay días de fiesta, no hay fines de semana. Entonces, eso de ser pastor, por naturaleza, yo lo aprendí en la naturaleza siendo pastor. Y no lo aprendí de un libro, no lo aprendí de información escrita, eso yo lo viví. Y te voy a decir sinceramente, yo decía, esta pesadilla es una pesadilla. Ya cuando estaba joven decía yo, es una pesadilla, ¿cuándo se terminará? Porque no tener días de descanso, no haber fines de semana, no fiestas, no nada. Para una fiesta que se hacía allá donde nosotros vivíamos, se hacía cada año el 15 de octubre. Y para eso nos teníamos que portar muy bien con nuestro abuelo para que nos ayudaran ese día de esa fiesta para ir nosotros a mirar la fiesta. Pero era cada año. Solo que el trabajo de pastor, es un trabajo que te forma en la paciencia. Te ayuda en lo que es ser paciente. Y también te ayuda a lo que es la disciplina de ser trabajador. Y aparte la ciencia de cómo son las ovejas. Entonces eso es bíblico. Y no es casualidad que Jacob pastoreó 7 años por su esposa y le dieron a Lea. Lea no es fea. Y tuvo que trabajar otros 7 años para que le dieran a su Raquel de pastor. Y aparte después se quedó como otros 7 años más para hacerse rico. Y esa no es una casualidad. No es una casualidad lo que Dios nos enseña. Dios nos enseña con verdadera sabiduría, con verdadera ciencia, con verdadera inteligencia. Entonces no son casualidades las cosas que sucedieron en la Biblia. Jacob fue un pastor por 20 años o más de 20 años.
Y luego después Dios aparece y le dice: tu nombre ya no será más Jacob, tu nombre será Israel. Y hay muchos misterios allí, hay muchas bendiciones. Por ejemplo, uno de los misterios es cómo hizo que las ovejas salieran pintas. Esa es la cuarta dimensión. Usar la cuarta dimensión para la riqueza, eso tiene que ver con la sabiduría. Y esto lo usó Jacob, usó su mente, usó su creatividad. Por eso en la Biblia Dios nos habla de sabiduría, inteligencia, ciencia y arte. Muy importante para los pastores, para los sacerdotes, para el sacerdocio santo de Dios. Pero el pastorado es una de las partes más importantes. Moisés aprendió ciencias, aprendió inteligencia, aprendió arte, aprendió todo lo que es en la escuela, lo que se enseña en la escuela, pero Dios lo mandó a cuidar chivas y borregas por 40 años. Porque esa es la mejor disciplina para que tú te hagas paciente, para que tengas paciencia. Y después con la fe y la paciencia vas a poder llegar a conquistar grandes cosas, si Dios te permite vida. Pero tienes que tener dos cosas: la fe y la paciencia. Y no es casualidad que Moisés estudió en lo mejor de todo, creció en lo mejor de todo, mirando el poder aún mágico de lo que practicaban los mágicos, los egipcios, la magia. Y luego Dios lo manda a cuidar chivas y borregas por 40 años y luego ya lo llama. No es casualidad. No es casualidad que David, el rey David, ni siquiera lo tomaron en cuenta. No es casualidad que ni siquiera lo tomaron en cuenta. Pues ni el profeta ni sus padres lo tomaron en cuenta. Pero Dios se enfoca, Dios enfatiza que esa parte es muy importante. Pasaron los 7 hijos de Isaí enfrente del profeta y Dios no escogió ninguno. Porque el pastor andaba con las ovejas. El que se estaba ejercitando 24/7 estaba con las ovejas. Y cuando pasan los 7 varones guapos, grandes, modelos, delante del profeta, Dios no escoge ninguno. Y dijo el profeta, ¿qué pasó? Dios me enseñó que aquí estaba uno, que aquí iba a escoger al que iba a ser el rey de Israel. Y ya pasaron los 7 hijos tuyos, Isaí. Y dijo, de casualidad no tienes otro hijo. Recuerda bien, no tienes otro hijo. Haz memoria, no tienes otro hijo. Porque no lo puso en la memoria, mucho menos en el corazón, Isaí, a su hijo David. Dijo, oh, sí. Dijo, hay otro. Dijo, anda con las borregas. Está cuidando las borregas. Dijo el profeta, pues no nos sentaremos a comer hasta que venga. Porque de seguro ese ha de ser el que va a ser ungido. Porque Dios me dijo que aquí estaba y pues aquí debe de estar. Y mandaron traer al jovencito David, al niño David, yo no sé qué tan pequeño estaría. Y cuando lo presentan, inmediatamente la voz de Dios le dice al profeta Samuel, pasa y derrama la unción sobre él, porque este es el escogido de Dios para llevar al pueblo de Israel a la grandeza, al poder, a la riqueza, a la fama, a los honores. No dice así, pero esa es la conclusión de lo que hizo Dios con David. Entonces, el ser pastor es una de las virtudes más grandes que existen en la humanidad. Es el título más grande que Dios ha puesto sobre la tierra para que los hombres de Dios
tengan título, el título de pastores, aunque sobre el título de pastores deben de tener el título de sacerdotes, santos, perfectos, puros delante de Dios. Pero el título es pastores. Y entonces, como yo por naturaleza crecí en ese mundo, yo creo que Dios tiene un propósito para mí, y es por eso que me atrevo a decir que hay muchas cosas que Dios me está enseñando, hay muchas cosas que Dios me ha dado a mí. Y para los que me conocen no es casualidad. Yo me vine para Houston, a una ciudad grande. Dios puso en mi corazón que me fuera a una ciudad grande. Desde mi conversión, casi desde que me convertí, Dios empezó a trabajar conmigo para que un día estuviera en una de las ciudades más grandes del mundo. Y esa era mi pasión. Y hace ya como 7 años, en 2015 llegué aquí a Houston. Llegué por fe. Dejamos todo en Colorado, todo completamente, trabajos y todo. Cargamos en carro todos y vámonos para Houston. Yo venía a hacer una iglesia, yo venía a pastorear una iglesia, pero que no estuviera hecha, porque el obispo y el secretario, la mesa directiva de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, me decían: tenemos obras en Houston, tenemos iglesias en Houston, ¿quiere una? Y yo les dije: no, porque yo voy por fe, yo no sé lo que me espere, no sé lo que venga, no sé exactamente los pasos, pero sé que debo de ir para Houston. Llegué a Houston, quise trabajar, lo hice una y otra vez. Al último llegó el COVID y paré de trabajar en la obra de Dios, porque Dios tenía algo mejor para mí. Dios tenía algo mejor para mí, y este tiempo que tengo aquí en Houston he aprendido muchas cosas que yo no me imaginaba. Y te voy a decir dónde las he aprendido. Las he aprendido en la cama, entre las 3 y las 5 de la mañana. Dios me ha dado pensamientos. No te voy a decir yo que Dios se presentó en luz y que tuve una pesadilla. No, yo no te voy a decir eso. Sencillamente pensamientos. Me despierto, no me puedo dormir. Luego pienso en la palabra de Dios y viene algún pensamiento. Luego me levanto y lo escribo, o me levanto y leo la Biblia. Y resulta que esas cosas que suceden han sido de grande bendición para mí entre las 3 y las 5 de la mañana. Entonces, he aprendido muchas cosas bíblicas. Y aparte, lo que estudio se llama sabiduría. He aprendido muchas cosas solamente pensando arriba de la cama. Y aparte me la llevo todo el día, todas las 24/7 pensando en las cosas de Dios. Estoy siempre en la oficina, siempre metido en la oficina. Siempre estoy escribiendo, pensando, leyendo, pero siempre con la mente de las cosas de Dios, siempre con la mente de cómo funciona la sabiduría, cómo es que Dios nos dio la sabiduría. Y pues quiero decirte que Dios me ha bendecido, no en la manera que tú crees o que son las bendiciones, porque las bendiciones de Dios no son como los hombres piensan. Tenemos ideas, tenemos pensamientos de quién está bendecido, y eso se mira mucho en los altares. Hay un varón muy distinguido, y bueno, todo el mundo quiere profetizar sobre él, todo el mundo quiere tener parte en él, de darle una palabra, porque va a ser grande y porque Dios va a hacer cosas grandes con él. Y se miran la imagen, miran las emociones, miran los sentimientos, miran todo. Y se emocionan los hombres de Dios y corren a ungirlo, corren a decirle una palabra profética y profetizan, los ungen, no sé qué tantas cosas hacen con ellos, porque esa es la recompensa de los que se creen
de los que piensan así, pero las cosas de Dios son diferentes. Dios no mira lo que está enfrente de los hombres. Dios no mira la estatura ni las habilidades. Dios mira el corazón. Y el corazón se mide por la fe y la paciencia, por la fe y la obediencia. Si quieres ponerlas como 3 o 4 cosas, la fe y la paciencia, la fe y la obediencia son cosas muy importantes para un hombre de Dios. Y yo quiero hablarte de todo lo que Dios me ha enseñado. Primeramente, la sabiduría está en la Biblia. La sabiduría son los 5 libros poéticos. Esos son los 5 libros de sabiduría, son los 5 libros sapiensales, son los libros que Dios nos dio para que el hombre habilite su mente para que sea un buen y excelente comunicador. Por eso es que los 5 libros poéticos son cantos, son rimas, son armonías, son versos, son el deleite, el placer de lo que es la comunicación, el deleite de la mente, porque es las habilidades mentales para que el hombre de Dios pueda ser un gran comunicador. Y eso es lo que es los 5 libros poéticos. Por eso están en forma de canto, en forma de poesía, en forma rítmica, en forma de verso, en forma de armonía. Los 5 libros poéticos, eso es lo que es el deleite de la comunicación. Y se llaman los libros sapiensales, que son los libros de sabiduría, los 5 libros poéticos en la Biblia: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Esos son los 5 libros de sabiduría y son para aprender cómo funciona el pensamiento y las palabras, para que tú aprendas a ser un excelente comunicador, para predicar el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Para eso es la sabiduría, no hay otra razón. Pero sabemos claramente que a Salomón se le dijo: no solamente te he dado sabiduría, sino que te he dado riquezas, honores y fama. Porque junto con la sabiduría están incluidos los honores, las riquezas y la fama, y es lo que Dios da. Es la riqueza de lo que es la tierra que fluye leche y miel. Y son los 5 libros poéticos. Una vez más, te voy a decir, los 5 libros poéticos son los libros de sabiduría en la Biblia. Son los libros sapiensales, son los libros para conocer lo que es la rima, la armonía, el deleite de la comunicación. Si tú estás enfrente de multitudes, los puedes hacer reír, los puedes hacer que tengan buen tiempo, los puedes hacer que griten de alegría o que lloren de sentimientos. Las habilidades de un gran comunicador es tomar a un público y hacerlo que se apasione por la obra de Dios. Ese es el propósito de la sabiduría. Y es por eso que Dios se la da a Salomón para construir el templo, la presencia de Dios en Jerusalén, la terrenal. Porque la sabiduría es para predicar el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo, para que Dios habite no en templos hechos de manos humanos, porque Dios no es honrado por manos de hombres, ni tiene necesidad de honra de nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas, dijo el apóstol Pablo. Entonces, la sabiduría es las habilidades del pensamiento con las palabras para que el hombre de Dios sea perfecto y que pueda predicar el evangelio. Y la sabiduría son los 5 libros poéticos. Y el hombre más sabio de sabios fue Job, luego David y después Salomón. Job es el libro de sabidurías y el secreto es que el libro de Job se introduce con lo que es sabiduría. La Biblia tiene 66 libros, la Santa Biblia tiene 66 libros y solamente uno
Solamente uno de los 66, su introducción es sabiduría. Y la sabiduría es esta. Había un hombre que se llamaba Job. Este hombre era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es sabiduría. Y así se introduce el libro de Job. El libro de Job es el libro de sabiduría perfecta, santa, pura, divina, del cielo de Dios. Y luego David fue un gran sabio y poderoso. Pero en Salomón Dios nos dice que eso se llama sabiduría. Entonces tenemos el libro de Job, uno de los 5 libros poéticos. Tenemos los Salmos, el hombre más poderoso, con más habilidades, porque David no solamente era un hombre poderoso, era un cantante, era un músico, era una persona que vivía en el alma del canto hacia Dios, en el alma de alabanza hacia Dios. Y no solamente era músico, sino cantante, gran cantante. No ha habido otro famoso, otro cantante, no Vicente Fernández o no Michael Jackson, no. David era un verdadero cantor y un poderoso escritor, un famoso artista. Pero no solo eso, David era el rey de Israel, el rey del pueblo de Dios, poderoso en la presencia de Dios, poderoso en las guerras. Entonces tenemos los Salmos, ahí van 2 libros. El libro de sabidurías es el libro de Job. Luego los Salmos, y luego por medio del que nadie quiere del cristianismo, del que todos desechan, Salomón, Dios nos deja 3 libros. Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Cantares es la sabiduría profunda en una 4ª dimensión, por lo cual no se entiende. Pero tenemos los proverbios, que son muy distinguidos, pero no sabemos ni siquiera cómo están pensados y diseñados. Ahora tenemos la predicación. ¿Cómo es el sermón? ¿Cómo se predica? Es lo que es Eclesiastés. Allí está la forma de cómo se predica, cómo se hace un sermón para predicarlo. En los términos de Salomón, porque la sabiduría de sabidurías y la forma de cómo hacer una predicación es Job 3:3. La verdadera forma es Job 3:3. Pero Eclesiastés también es una forma de hacer la predicación. Por eso dice y comienza diciendo: todo es vanidad. Todo es vanidad, es lo que dijo el predicador, y así comienza a decir a predicar de que todo es vanidad, todo lo que está bajo el cielo, y ahí comienza lo que es la predicación, porque comienza con todo lo que está bajo el cielo, y todo lo que está bajo el cielo se va a usar como una forma para predicar de ello, todo lo que está bajo el cielo, y esa es la predicación. O sea, va a ser una predicación de ahí, la predicación de que todo es perecedero, y que todo lo que miramos, palpamos, conocemos, un día va a perecer. Todo es vanidad. Entonces, tenemos la predicación y el predicador. No hay otro predicador en la Biblia, no hay otro predicador de la iglesia, porque Eclesiastés, eclesia es lo que quiere decir asamblea, iglesia. Entonces no hay otro predicador de la asamblea y de la iglesia, no hay otro predicador sino Salomón. Y la sabiduría es para predicar el evangelio. Por eso es que Salomón construye el templo de oro, que es la presencia de Dios,
que no se puede describir su valor y otras muchas cosas, pero yo te quiero decir que los 5 libros de la Biblia, los 5 libros poéticos son los libros de sabiduría, son los libros para aprender cómo es la comunicación, son los libros sapiensales, son los libros de sabiduría, y esa es el primer don, esa es la primer virtud, esa es la primer grandeza que el hombre debe de saber, la sabiduría. No en la manera que se nos enseña a nosotros sabiduría. Apártate de Dios, apártate del mal y ya eres un sabio. No, ese es el primer paso. El apartarse del mal es el primer paso para ir a caminar por el camino de la sabiduría. Pero recuerda que la sabiduría no es ni siquiera la de Salomón. La sabiduría de Salomón se llama sabiduría morena. Pero la sabiduría pura, blanca, perfecta, es el libro de Job. Y tú no me puedes dejar mentir que Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Porque la sabiduría eso es. Y no hubo otro más sabio que Job. Job, cuando se ponía enfrente de multitudes, los príncipes, los reyes, los elocuentes, los poderosos, se ponían las manos sobre la boca, porque iba a hablar Job. Así de grande era su majestad, así de grande era su elocuencia, así de grande eran sus habilidades, que todos se inclinaban hacia Job, porque él era el gran maestro, el gran consejero, el gran predicador, el gran elocuente, el gran persuador, el poderoso en las escrituras, era Job. Y voy a estar hablando mucho de lo que es la sabiduría, porque esa es la herramienta para los predicadores del Evangelio. Sabiduría y ciencia para predicar la fe, para predicar el Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos en el siguiente video, comparte los videos y allí estamos. Que Dios te bendiga mucho.